Mi gente, vamos con la última hora en el caso de Nicolás Maduro, Zapatero metido de por medio, Edmundo González Urrutia amenazado por Zapatero, según dice en exclusiva última hora la Catuar desde BTV Miami. Y sin más dilación, mi gente, vamos con este tema que está candente, candente, y es que desde España, precisamente, bueno, un politólogo ha estado hablando, periodista hablando de esto. Vamos a ello. Le están reabriendo nuevamente por un caso viejo a José Luis Rodríguez Zapatero y no te deje terminar la idea. Sí, al final lo que la gente debe tener en cuenta es que en estos momentos el señor José Luis Rodríguez Zapatero sabe que está en riesgo, y no está en riesgo él, está en riesgo su legado y también está en riesgo en parte el sistema, ¿no? Porque al final la gente tiene que recordar que José Luis Zapatero llegó a la presidencia del gobierno español en el año 2004, cuando todavía estaba el señor Hugo Chávez. De hecho, de ahí también están sus vínculos con el señor Pollo Carvajal, conocido popularmente. Un Pollo Carvajal que, por cierto, ha sido detenido y está colaborando en estos momentos con la justicia norteamericana, y que hace algunos años, creo que 2, llegó a reconocer que, según su información, el señor Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela. Es decir, que al parecer no solo ha entrado de lleno en esta trama de corrupción por intereses ideológicos, sino que también podría haber un enriquecimiento personal clarísimo, que es a lo que todo apunta. ¿Qué pasa? Que, como bien he dicho antes, si se consigue finalmente saber algo más sobre ese vínculo directo, unas pruebas que la justicia le hagan detener al señor Zapatero, va a ser lo último de todo, porque hay mucho. Hay mucho que investigar antes. De momento ya hay un secretario de organización, que es el número 2 del Partido Socialista, que acaba de entrar en la cárcel por esta trama de corrupción y que también estaba vinculado a esta trama de los hidrocarburos. La verdad que aquí la cosa está interesante, ¿no? La verdad que la política española está muy interesante, no tanto como la política, porque afecta en lo social, porque al final es verdad que aquí la corrupción existe, pero aquí todos están cayendo. Todos los del Partido Socialista, que es como lo que sería el PSUV, en Venezuela están cayendo y van a la cárcel un montón de años. O sea, es que aquí no hay dictadura, aquí hay democracia. Aquí una vez que se le pilla a uno, va a la cárcel de una. O sea, aquí la justicia y la policía, a ver, puede haber un policía corrupto que haga alguna gilipollez, pero vamos, eso es algo, una entre un millón. Os aseguro que eso no es lo normal. Se quedaría sin puesto de trabajo, se tendría que buscar la vida, por supuesto tendría algún tipo de condena. Un policía corrupto, eso, yo no creo que hay cosa peor que eso, ¿no? Y bueno, un juez o una jueza corrupta. Implica de forma directa al señor Zapatero. Pero bueno, vamos a ver con Edmundo González Urrutia a ver qué ha pasado. Es que lo titulan Zapatero amenazó a Edmundo. Que podría ser el mentor de toda esta trama. Pero el gobierno está reaccionando y sabe que solo le queda una opción, que es hacerse con el control de la justicia. En España hay separación de poderes, cosa que seguramente en Venezuela ya no haya. No hay. Y a priori la justicia se supone que tiene una ramificación vinculada a la política, es decir, es el Congreso quien elige, por ejemplo, al líder del Tribunal Constitucional o al fiscal general del Estado, que por cierto está imputado en España, pero luego hay una rama independiente, es donde, por ejemplo, entra la Guardia Civil o la UCO. Es esa rama de la Guardia Civil que investiga la corrupción de los políticos. ¿Qué pasa? Que ahora Zapatero está intentando sacar adelante la conocida popularmente en España como Ley Bolaños. ¿Qué implicaría esta ley? Que automáticamente todas las investigaciones que está ejerciendo la UCO pasarían a depender de la Fiscalía, que la controla el gobierno. Entonces, es la Fiscalía la que decidiría si da validez a las investigaciones o no. Entonces, por mucho que trabajase la UCO para intentar desarrollar estas investigaciones sobre la presunta corrupción, si finalmente dependiesen del gobierno, el gobierno las tumbaría. Entonces, sí que sería ya de forma definitiva la entrada en un régimen distinto al actual, y ya sí que se podría hablar prácticamente de dictadura. Se prevé que en el mes de agosto se pueda cerrar esta ley. En estos momentos Zapatero está viéndose con todos los socios parlamentarios, con los grupos independentistas que hay en España, los miembros del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana, de Junts, y les va a entregar todo lo que pidan. Incluso se está planteando que Cataluña tenga su propia justicia a cambio de que apoyen sacar adelante esta ley por años que blindaría al gobierno y que pondría en jaque incluso que hubiese elecciones dentro de 2 años, que es lo que está escrito, ¿no? Pero todas estas acusaciones que hay contra Pedro Sánchez, es decir, que la justicia siga avanzando, que esto impida que en el Congreso realmente se llegue a votar a favor de esa ley. Por ejemplo, hoy noticias en España, escucho que a la esposa del presidente Pedro Sánchez le han conseguido unas cuentas en las Islas Caimán, por ejemplo. A Begoña Gómez. Ha salido en algún... Esto, para que entendáis, son paraísos fiscales, esconder dinero para no declararlo, por 2 motivos. Primero, para llevarse un pellizco más gordo, porque aquí quitan muchísimo los impuestos. Y segundo, porque a lo mejor es dinero negro, dinero que no está, que no se sabe por dónde viene, ¿no? Legalmente. Algunas noticias, información relativa a que la esposa de Pedro Sánchez en estos momentos está tramitando de urgencia el adquirir nacionalidad en República Dominicana, ya que sabe que... Madre mía. ¿Buscas la mejor forma de combatir el calor mientras ahorras? Ojito que a lo mejor la tenéis hasta cerca. Te presentamos nuestro... Segundito, a lo mejor la tenéis hasta cerca. Investigaciones muy pronto va a ser procesada y lo próximo va a ser un juicio oral para seguramente ser condenada. Habría que ver a cuánto, pero lo más probable, según la información que tenemos y teniendo en cuenta que está imputada por 4 delitos diferentes, entre los que entran prevaricación y otros muy graves, es que menos de 5 años no le cayese, ¿no? Entonces, sí que parece que, bueno, de momento pinta muy feo para toda la esfera gubernamental a nivel nacional en España. Pero, de verdad lo digo, la gente tiene que estar muy concienciada de que en España estamos muy cerca de convertirnos en una Venezuela 2.0 o en una Cuba 2.0. De hecho, es a quien se ha acercado Zapatero y a quien se ha acercado Pedro Sánchez desde el primer momento. Son sus primeros aliados. Tenemos que recordar que cuando Edmundo González
vamos a decir, supuestamente, o según muchos informes, ganó aquellas elecciones, Zapatero fue una de las personas que más activamente participó en las conversaciones entre el gobierno español y el gobierno venezolano, por un lado la parte del señor Edmundo González y por el otro la de Maduro, para amenazar incluso a Edmundo y a todos los miembros de su equipo, diciéndoles que o asumían la derrota o iban a tener consecuencias muy negativas, ya que muchos de ellos vivían en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que... O sea, fijaros Zapatero cómo hila detrás de las cámaras, según este periodista, y es que habría sido amenazado a Edmundo González Urrutia y a su equipo de que, ojo, sé que tenéis muchas viviendas allí en España, que os la quitamos, como si eso fuera una dictadura. Esto en España va a ser un bombazo, esta noticia. La voy a tener que compartir también en España porque esto es un bombazo. Zapatero amenazando a Edmundo González Urrutia con quitarle sus viviendas en España. Los españoles estamos muy preocupados porque vemos cuál es hacia dónde nos dirigimos, que es hacia lo que podríamos acabar siendo, ¿no? Y luego también creo que es muy importante poner el foco en PDVSA, ¿no? En la petrolera venezolana, de la cual ya hace algunos años saltó un escándalo de corrupción que vinculaba a Raúl Moró, entonces embajador de España en Venezuela, y que también vinculaba a algunos miembros del gobierno español, pues esa trama de corrupción en la cual también se hablaba de sobornos y otro tipo de prácticas mafiosas o delictivas, y hasta 3 personas que habían sido condenadas y que iban a testificar y a priori colaborar con la justicia para intentar esclarecer este caso detrás de PDVSA, aparecieron ahorcadas. Una de ellas, por ejemplo, el exdirector ejecutivo llamado Juan Carlos Márquez, que apareció muerto justo en Madrid, días después de declarar ante el juez y de mencionar a miembros del Ejecutivo español. Entonces, está claro que todo lo que hay detrás de PDVSA, esos vínculos, ese trío Venezuela, República Dominicana, España, preocupa mucho al señor Zapatero, vinculan de lleno a Zapatero con el señor Maduro, y desde luego la justicia española por primera Bueno, eso lo tenemos claro, ¿no? Zapatero y Maduro tienen aún mejor relación que la que intenta disimular de Pedro Sánchez con Maduro. Lo recuerdo cuando Pedro Sánchez se reúne con Edmundo González Urrutia en Madrid. Bueno, lo único que le da es asilo político, pero realmente en ningún momento hace declaraciones, no hizo declaraciones Pedro Sánchez, simplemente las mínimas declaraciones que hizo fue que, bueno, se le daba ese asilo político, pero no se metió en valorar si Maduro debería, no debería, si va a intentar mediar. No. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con lo de Maduro, con lo de Edmundo, con haberlo asilado. Lo único que pasa es que como país democrático no le quedaba otra y Edmundo González Urrutia quería estar, pues evidentemente, en un país europeo y que se hablara el idioma que él conoce, ¿no? En fin, mi gente, no sé qué opináis al respecto. Vamos a terminar la nota. Está investigando eso, porque evidentemente la venezolana no lo iba a hacer. Así que algo de esperanza queda, pero quiero pensar que se le va a dejar trabajar a la justicia en España y no se van a tomar medidas para intentar que sean los políticos los que la controlen. Con esta detención de Santos Cerdán, que la nombraste en este momento, ¿crees que Cerdán traicione a Pedro Sánchez y revele más casos? O sea, por ejemplo, como pasó con Víctor del Dama, una vez que Víctor del Dama se vio acorralado, empezó a cantar. Claro. Pues seguramente pase como con el Hugo el Pollo Carvajal, de que ahora Santos Cerdán, pero bueno, como ya esto es más tema político español, lo vamos a dejar por aquí y seguramente pues haga lo mismo que ha hecho el Hugo Pollo Carvajal. Oye, si me vais a quitar 10 años de cárcel, claro que pío. O sea, salgo varios años antes de la cárcel y como de todas maneras estas personas al final han robado tanto dinero, que tienen una fortuna, incluso habiendo devuelto mucho dinero, van a seguir teniendo mucho dinero negro que lo tienen escondido debajo del colchón, para que se me entienda, pues evidentemente no va a tener problema. Mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.